Hey, ¿qué tal amigos? Y como siempre bienvenidos a otro nuevo videazo de información de FC25 acá en el canal. Como saben ya salió la actualización 4 disponible para todas las plataformas. Estuvimos cubriendo todas las novedades que trajo dicho update al juego. Y ahora tenemos algunas cosas más que compartir que llegaron recientemente. Activaron rostros, además llegaron jugadores nuevos. Y vamos a estar hablando de una noticia que se dio a conocer que la verdad levanta mucho el entusiasmo. Vamos a estar hablando de eso porque no se comenta mucho este tema en la comunidad de habla hispana. Así que vamos a estar cubriéndolo como siempre y hablando de todas las novedades. Como siempre, gracias por estar. Les agradezco que revienten ese like para más. Recuerden que tengo una comunidad de Discord donde ahí les avisa cada vez que subo un nuevo video, tanto en este canal como en el canal secundario, que también estamos subiendo información de otros juegos como Dragon Ball Sparking, y después tengo otros proyectos más. Y además, cada vez que subimos un video acá o hacemos un directo en Discord les avisa. Así que los que usan, les recomiendo ahí que se unan al servidor y a nuestra comunidad, amigos. Y bueno, sin más, vamos a empezar a hablar de todo lo nuevo. Antes de hacer un pequeño repaso, saben que llegaron kits nuevos de equipos, como por ejemplo el tercer kit de el Barcelona. También llegó la actualización del kit de Venecia, además de kit de el PSG y otros clubes más que lo vimos el video pasado. También activaron rostros como por ejemplo el de James Rodríguez, el de Víctor Moses, el de Juan Mata, el de Alejandro Pozuelo, amigos, que están disponibles ya en el juego, ¿sí? Además de eso, algo que no se menciona mucho es que llegaron los nuevos iconos que están disponibles también para el modo carrera. ¿Cuáles son estos iconos? Son Roberto Baggio, Ronaldinho, Gerd Müller, Camille Abili, el francés, y Mia Hamm. Esto obviamente vino en reemplazo de los iconos anteriores, que eran Michael Owen, Luis Figo, Kaká y Kelly Smith, amigo. Esta información proporcionada por Infinity, así que vayan y síganlo a Infinity ahí en la cuenta de X, que sube también información recontra interesante, ¿sí? Como dije, vino una actualización de plantillas. Empezaron a actualizar los jugadores, que hace bastante que no teníamos una actualización. En realidad, el día después del update metieron una actualización de plantillas, pero era algo menor, ¿no? Que había metido a los jugadores, esto que acabamos de mencionar, que ahora activaron el rostro, y metieron el estadio del Portman Road, que ahora también se puede jugar en lo que es modo carrera. Una persona me decía que no le funcionaba lo que es el estadio en modo carrera. Yo les diría que lo que tienen que hacer, amigos, es básicamente actualizar la plantilla, después reiniciar el juego, pero recuerden que en realidad no se activan los estadios sobre los modos carrera ya empezado. Lamentablemente todavía eso sigue en el juego y hay que empezar un nuevo modo carrera para que se activen algunas cosas. Eso es algo que yo siempre quise que solucionen, ¿no? Que por ejemplo, cuando llega una actualización de kits, ¿no? Llega una actualización de rostros, que se actualicen sobre la base de datos de los modos historias que ya están empezados, las partidas que ya están empezadas. Es decir, que no tengas que empezar de vuelta para que se activen esos contenidos. Les recomiendo que estas cosas las comenten también en el portal que eSport lanzó oficialmente para que la gente haga reportes del juego y para que la gente opine sobre nuevas actualizaciones. Tenemos a Mbappé, que le subieron el potencial de 94-95. Tenemos también a Harry Kane, que le subieron los penales. A Salah también le pegaron una busteadita. A Odegaard, a Saka, ¿sí? El jugador del Arsenal, también sí, le pegaron una linda busteada, un potencial de 90 le mandaron, le subieron los centros, la definición, la velocidad, los reflejos con razón. Ahora lo que estaban usando a Saka estaba medio rotito, ¿sí? Ya lo notaba, por ejemplo, jugando online. Estuve jugando online, amigos, ahora les voy a comentar qué tal mi experiencia online, porque el video pasado les comenté un poco lo que era el offline, ¿sí? Y estuve jugando online también y ahora les voy a comentar un poco la experiencia. Pero bueno, sigamos hablando un poco de la actualización de jugadores. Valverde, también Musiala, Rice, Son, Calhanoglu, Cristiano Ronaldo. Le nerfearon un poco los penales a Cristiano Ronaldo. A Saka también le nerfearon un poco la agresividad. Rodrigo, sí, la definición. Bueno, entonces acá tenemos varios jugadores. Algunos le pegaron una nerfeada bárbara, como a Neymar, por ejemplo. Y acá tenemos amigos jugadores. Y obviamente tenemos jugadores añadidos. Entre ellos está Balotelli, amigos, ¿sí? Acá está Balotelli. Tenemos a Sigurdsson, el jugador de Islandia. Ahora bien, en tema de jugabilidad hay opiniones bastante divididas. Yo dije el video pasado, obviamente, mis sensaciones, mis opiniones del gameplay después de la actualización. Algunos estuvieron de acuerdo, otros no estuvieron tan de acuerdo. Eso obviamente depende también de la posición de cada uno, de la forma de ver las cosas de cada uno, ¿sí? No es que uno tiene la verdad absoluta de todo, pero en líneas generales, amigos, es obvio de que FC25 está mejor a nivel
de gameplay que de FC 24. ¿Por qué? Porque básicamente, y en primer lugar, y creo yo que es lo más notorio, que FC 25 no tiene los patinajes que tenía FC 24. Los jugadores no se deslizan todo el tiempo por la cancha como pasaba en FC 24, y eso es un punto muy a favor. FC 24, amigos, yo no tenía ganas de terminar ni siquiera un partido, tenía ganas de jugar un minuto y ya me quería salir del juego, ya no aguantaba jugarlo por la asquerosidad que tenía en cuanto al tema de los patinajes, en cuanto al tema que los jugadores no se sentían con peso, no se sentían como más anclados al terreno de juego, que se destartalaban todo cuando recibían una pelota, cuando daban un pase. Eso ahora está bastante mejor que FC 24, ¿sí? Obviamente que tienen cosas para mejorar, sí, obviamente que tienen cosas para mejorar. Hay cuestiones, por ejemplo, de que a veces los jugadores cuando pasan el ataque, a veces como que el posicionamiento es medio raro, cuando van al ataque, es como que todo el tiempo le tenés que dar la instrucción para que el jugador se vaya al ataque. Eso sí, para mí hay cosas que por ahí tienen que ajustar más, o también depende de una cuestión de estrategias y de tácticas, pero a nivel general, si yo lo comparo con el anterior, está mejor, ¿sí? Está mejor, y lo mejor de todo, amigos, es que no rompieron el gameplay después del update 4, ¿sí? Muchos teníamos el temor de que, por ejemplo, cuando llegara la actualización 4 vuelva a ser lo que era FC 24, y no fue así, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Sí que a partir de la actualización 3 le aumentaron un poco más la velocidad, que obviamente estaba un poquito más rápido, un pelín más rápido que lo que era en el lanzamiento del juego, cuando salió y no tenía ningún update. Pero eso no es motivo para decir que rompieron absolutamente todo el juego. Porque hay gente que está diciendo que rompieron el juego totalmente. No, amigo, o sea, si estás jugando y tenés resultados de metegol todo el tiempo, es porque algo hiciste mal en las configuraciones, ¿sí? Algunos me dicen, no me llega la computadora al arco, o sea, estoy jugando un modo carrera, offline, lo que sea, y la computadora no me llega al arco. Y después le pregunto, ¿en qué dificultad jugás? ¿Juego en profesional o juego en clase mundial? Amigo, ponete la dificultad en legendario, ponete los controles en personalizado. Si ves que la computadora te juega de una manera que a vos no te gusta, ponétela en táctica o ponétela en dinámica, donde ahí se rompen un poco más los parámetros, y ahí vas a ver cómo te van a llegar al área, ¿sí? Ahí vas a ver la diferencia, y obviamente si jugás con equipos más parejos va a ser más notoria, ¿no? Ahora, si jugás, no sé, por ejemplo, con equipos muy, muy, muy top, ¿no? Y te enfrentás por ahí con equipos muy, muy bajos, bueno, ahí siempre va a haber alguna que otra diferencia, pero en líneas generales, obviamente, que el juego dentro de todo está más equilibrado, ¿sí? A lo que teníamos antes. Otras personas me decían, por ejemplo, que las defensas están mal, que están rotas todo el tiempo. A ver, yo el juego lo noto a nivel general. FC 25 es mucho más cerrado como juego que FC 24, es decir, no dejan espacios básicamente casi las defensas, amigos, ¿sí? Pasa que algunos quieren que la defensa sea siempre más nerfeada que la delantera, ¿no? Y eso es lo que pasaba en FC 24, que en realidad la defensa estaba más nerfeada que la delantera. O sea, la delantera siempre tenía ventaja todo el tiempo sobre la defensa, y obviamente eso hacía que los resultados sean más abultados y terminen siendo como resultados de metegol constantemente. Ahora lo que hicieron fue pegarle, digamos, se puede decir, no sé si un nerfeo a la delantera, pero sí, digamos, mejoraron el posicionamiento, el FSIQ de lo que es la defensa, lo que hace que los partidos sean más cerrados, que no es fácil entrar todo el tiempo, ¿no? Por la defensa, y eso hace que los partidos sean más cerrados, amigos. Vuelvo a repetir, si alguno tiene resultados de metegol es porque algo están haciendo mal en las configuraciones, porque la mayoría de la comunidad, y sobre todo la gente de la comunidad que juega más seguido y que tiene dos dedos de frente para hacer una crítica, todos coincidimos de que el gameplay obviamente a nivel general está mejor, de que la defensa está mejor posicionada, el FSIQ también ayudó mucho en eso, la IA a nivel general está mejor, que hay menos patinajes, ¿sí? Que los movimientos están mejor que en FC24 y que los resultados no son un metegol como en FC24, amigos, ¿sí? Ahora, ¿es perfecto el juego? No, obviamente que no es perfecto y le falta mejorar un montón de cosas más, obviamente que siempre hay un margen de mejora. Sí que, por ejemplo, hablando del online, ahora quiero hablar del modo online, estuve jugando partidos online porque algunos me decían, no solamente vos jugás offline, nada más probás el offline. No, amigo, también, y estoy jugando más online que offline, ¿sí? Solamente subí el video pasado un gameplay en lo que era el modo simulación para que ustedes lo vean, pero yo también juego bastante online, y cuando lo comparo con FC24 también está mejor, porque en líneas generales, vuelvo a repetir, tampoco en el online hay los patinajes que teníamos en FC24. Por lo cual, si no tenemos la misma cantidad de patinajes, obviamente es mejor, los movimientos están mejor, y obviamente que el online está un poco más acelerado que lo que es el offline. Y eso obviamente hay que decirlo, ¿no? El online no tiene el gameplay simulación, por lo cual ya es un poco más rápido, eso hay que aguantárselo.
siguen habiendo cosas asquerosas dentro del online. Eso es obvio, sí, porque siempre el online tiene cosas asquerosas. Noto, y algo que sí que me parece algo más importante incluso que algunas cosas que decían por ahí, me parece a mí que el online, el problema también es el tema de los servidores últimamente, amigos. Aunque, por ejemplo, me encuentro partidas que me dice que hay 2 de ping, 4 de ping o 8 de ping, que sería un nivel muy bajo a comparación de lo que tienen otros países. Acá en Argentina tenemos los servidores y obviamente supuestamente está mejor la conexión. Sin embargo, aunque me encuentra conexiones con bajo ping, a veces no va bien en online, ¿sí? No va bien. Hay partidos que encuentro como que hay un poco de lag, cosa que en F64 no encontraba que había tanto lag. Eso no sé si porque a veces los servidores están más saturados, no tengo idea, o es porque empeoraron los servidores, no sé exactamente a qué se debe ese motivo, sí, pero sí que noto que hay partidos del online en que a veces los muñecos tardan en reaccionar. Un poco, sí, y eso en F64, por ejemplo, no lo notaba. Claro, que pasaba que en F64 no tenía ni ganas de jugarlo por lo asqueroso que estaba la jugabilidad, ¿no? Ahora que la jugabilidad está un poco mejor, noto que, por ejemplo, hay un poco más de lag en las partidas. Eso no sé si es porque hay más gente en los servidores, porque, no sé, la verdad, espero que lo puedan mejorar. Me arruinaba un poco y, de hecho, he perdido un partido por el lag que había, ¿sí? Porque el muñeco tardaba en llegar al área, en desmarcarse, en dar un pase, en tirar arco, etc. Pero bueno, y después a eso también en el tema online se suba el skill base matchmaking, amigos, ¿sí? El skill base lo que tiene es que te empareja siempre por habilidad y eso hace que los partidos, bueno, sean un poco sufribles, ¿no? Porque siempre te empareja con gente de tu nivel y a veces uno quiere pasar un rato, nada más divertirse, ¿no? Y la gente que juega ocasionalmente, como en mi caso, ¿no? Que no juego tanto como para competir, no estoy 25 horas por día jugando, ¿no? Entonces a veces se torna un poquito insoportable el skill-based matchmaking que esté arruinando la experiencia de juego, ¿no? Está bueno que haya más variedad y que te toque contra quien te toque. Te toca con un nivel muy bajo, te toca un nivel muy alto. Entonces, o sea, hay momentos que te puedes comer una goleada, o hay momentos que vos podés meter una goleada, o hay momentos que los partidos están más cerrados, que están más equilibrados, están más parejos. Y eso para mí debería ser un poco más así, de que haya diversidad en lo que es el juego, que no sea todo un skill base totalmente que haga a la gente estresarse, ¿no? Que llega un momento que el skill base te estresa, ¿no? Totalmente jugar y ya como que uno no se cansa de jugar, ¿no? Así que bien, amigos, esa es la situación de lo que viene siendo el online y el gameplay a niveles generales. Y quería mencionarles una entrevista que salió hace un tiempito, sí, pero la verdad que yo creo que sigue en vigencia, porque esto lo comparte Mateus Gamer. Dice, EA Sports sigue interesado en el Mundial de 2026, ¿sí? FC25 debutó en lo más alto en las listas de Circana Estados Unidos en septiembre y alcanzó las mayores ventas de dólares en su mes de lanzamiento de cualquier juego de fútbol lanzado hasta la fecha, amigos. FC25 sigue siendo un éxito, o sea, fue un éxito más allá de las críticas negativas que recibió en Steam, ¿no? Porque saben que en Steam recibió más críticas negativas que positivas, y esto ya lo dije, en mi opinión, fue básicamente por los bugs y todos los errores que tuvimos en el juego, y en parte también por los anti-gameplays, los succionadores que preferían un gameplay más arcade que simulación. Cuando EA Sports agregó un gameplay simulación, algunos se agarraron la cabeza porque ya no podían hacer 14 kills seguidas en el área chica, ¿no? Entonces por eso comentaron mal, y por eso fueron opiniones negativas, básicamente por los que quieren un gameplay de mierda, ¿no? Lamentablemente fue así, pero en parte también fue por la mala gestión de EA Sports con el tema de los errores que tuvo el juego, que eso obviamente sí es algo imperdonable, ¿no? Que eso lo tienen que mejorar. Así que bien, el medio digital Bloomberg.com le hizo una entrevista a Laura Miele, quien es la presidenta de Electronic Arts Entertainment, amigos. Dijo básicamente, buscaremos potencialmente hacer asociaciones para la Copa del Mundo del año 2026. ¿Sí? Esto lo dijo en una pregunta que le hicieron en el Scream Time en Los Ángeles. Electronic Arts dice podría intentar volver a colaborar con la FIFA, a pesar de que las dos organizaciones no lograron llegar a un acuerdo sobre el uso de la marca por parte de la compañía en los videojuegos, ¿sí? Ahora bien, acá hay que hacer un inciso, y lo quiero aclarar. Saben que yo soy siempre franco y sincero con ustedes, obviamente. Saben que recientemente Konami hizo como un acuerdo con la FIFA para los juegos deportivos electrónicos, ¿no? Un acuerdo de marca. Ese acuerdo no implica en absoluto de que por ahí agreguen la licencia al Mundial de la FIFA en el juego de fútbol, pero hay algo importante que hay que remarcar, es que esta nota fue antes del acuerdo que tuvo Konami con la FIFA.
Por lo cual puede ser que el acuerdo de Konami con la FIFA haya desbaratado un poquito esta teoría que hizo la presidenta de Electronic Arts. Eso lo vamos a ver en un futuro, porque puede ser que no, puede ser que venga EA Sports, le dé más guita a la FIFA que Konami, y que puede ser que agreguen el Mundial, ¿no? Pero, no sé, este acercamiento que tuvo la FIFA con Konami puede dar mucho de qué hablar también. Puede ser que no sea solamente una asociación por eSports, por juegos, deportes electrónicos, sino también puede ser que sea una asociación que tenga que ver con agregar algún que otro contenido a futuro. Eso lo vamos a ver, obviamente, más adelante, amigos. Por lo pronto, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo actualmente en el juego. Como siempre, los leo en los comentarios. Como siempre, like para más y nos vemos hasta la próxima.